ya no se puede vivir. Del morador de la tierra. Por lo que le ha de venir. Bien, llegamos al momento de la meditación de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Señor Jesucristo de Nazaret, esta mañana le damos gracias por este privilegio tan grande que nos da, mi Dios, de poder, Dios mío, leer su palabra bendita. Y vamos a meditar en ella, Señor. Ayúdenos, denos entendimiento, guíenos a través de su Espíritu Santo, Señor. Sea usted que nos dé palabra, nos dé ciencia, para que no hablemos solo por hablar, sino que la palabra venga de parte de usted, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta mañana vamos a hablar de, ¿verdad? Dios quiere que tengamos fe. En todo se necesita la fe. Si usted no tiene fe, usted no puede recibir, usted no puede hacer, usted no puede avanzar, usted no puede proseguir, usted no puede recibir nada de Dios. Usted no tiene fe. La fe en el Señor es importantísima en todo. ¿Cuánta gente está, de que estemos hasta predicando la palabra, estemos enseñando la palabra, estemos dando grandes mensajes, dando grandes sermones, pero no tenemos fe, pues? Usted puede decir: ¿por qué, hermano? En sus acciones, en su forma de reaccionar ante la adversidad, ante los problemas, ante las dificultades. Si usted tuviera fe, reaccionaría positivo, reaccionaría bien, diría: yo voy a seguir, yo voy a continuar, yo voy a vencer porque el Señor está conmigo, yo voy a salir de esto porque el Señor conmigo está, ¿verdad? Pero cuando no se tiene fe, no va a venir el problema cuando usted se está declarando fracasado, está declarando fracasada, está declarando derrotado, derrotada. Ya usted dice: ya estoy derrotado, ya no, porque no tiene fe. La fe es importante, y la fe es creer en las cosas aunque no las vean, literalmente. Jesucristo, aquí en el último pasaje que les dice a los apóstoles, porque ellos vieron algo que sucedió. Jesucristo fue a una higuera, supuestamente iba a buscar fruto para poder comer, porque dice que él tenía hambre. Tenía hambre, ¿verdad? Eso lo leemos en Marcos 11, 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, Jesucristo tuvo hambre, ¿verdad? Y viendo de lejos una higuera, dice que tenía hojas, fue a ver, tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, los discípulos oyeron la palabra que el Señor le declaró a la higuera, ¿verdad? Cuando no le encontró fruto, cuando no le halló ningún fruto, pues el Señor tenía apetito de comer, ¿verdad? Y él quizás anhelaba hallar algo, aunque él es Dios y sabe todo, ¿verdad? Él sabía que no tenía, pero esta lección tenía que dársela a los discípulos. Dios tiene que enseñarlos a nosotros las cosas, ¿verdad? Él, con su gran misericordia, por su grande amor, nos enseña y nos da lecciones para que aprendamos. Entonces, los discípulos oyeron, ¿verdad?, la palabra que se le declaró a la higuera, pero también ellos han de haber pensado que era alguna broma. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque se asombraron cuando vieron que la higuera se murió, se secó, pues. Entonces, yo quiero decirle que ninguna de las palabras que Jesucristo habló ni habla son bromas ni son mentiras. Lo que Jesucristo habla, lo que Jesucristo dice, es la verdad. Y es lo verdadero. Si hay palabra que se cumple, es la palabra del Señor. Si hay palabra que es verdadera, es la palabra del Señor. A usted le puede mentir cualquier político, cualquier su familiar, su papá, su mamá, su hermano, su tío, su vecino, quien sea, le puede mentir a usted, pero menos Jesús de Nazaret. Jesús no le miente. Entonces, cuando pasan por la mañana de nuevo y ven la higuera seca, muerta, entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldita se ha secado. Entonces Jesús respondió, le dijo: tené fe en Dios. Tené. Entonces quiere decir que el Señor le dice: tené fe en Dios. O sea, es necesario tener fe para todo. Hay mucha gente que no tiene fe. O sea, usted los mira con una Biblia, los mira ahí sentados en una silla en la iglesia, o en un asiento, en una banca, o donde sea, o parados en un púlpito, y no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque ellos aparentan, ¿verdad? Entonces, es necesario que usted tenga fe en el Dios que sirve, en el Dios que alaba, en el Dios que lo llamó, en el Dios que le ha perdonado, que le ha lavado sus pecados. Es necesario que usted tenga fe, porque sin fe, dice el libro de los Hebreos, dice aquí, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. O sea, una persona que no tiene fe no agrada a Dios. Ya puede ser un buen predicador, puede ser un buen cantante, puede ser un buen hermano, una buena hermana, una persona que se viste muy bien, que se viste honesta, todo, pero si no tiene fe no agrada a Dios, porque las cosas no las hace con fe. No tiene fe, no cree, no le cree a Dios, no cree en Dios, no le cree que Dios puede hacerle el milagro, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos fe, ¿verdad? Imagínense, los discípulos se extrañan, se asombran cuando ven el árbol seco, muerto. Dijeron: maestro, mira, la higuera que maldiste ayer se secó, se murió. Entonces el Señor les dice: sí, se murió la higuera.
higuera, sí, de raíces, sí, no. Les dice, tener fe en Dios, porque aquello era una lección para ellos, eso es una lección para nosotros. ¿Verdad? Podemos decirle a un árbol, sécate, se seca. ¿Por qué? Porque es que el Señor dijo que al tener fe le podíamos decir a un árbol de sicomoro, ¿verdad? Desarráigate y plántate, ¿verdad? En el mar, y lo haría, dice la palabra, ¿verdad? Porque dice Lucas habla en el 17, Lucas 17, habla y dice la palabra en el 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Entonces los discípulos dicen, aumentan la fe, pero el Señor les dice, si ustedes tuvieran fe, no sería de aumentárselas, ni sería de que tengan una gran cantidad de fe, sino que con un poquito de fe, como el grano de mostaza. ¿Te imagina usted una semillita de mostaza tan diminuto, pequeñita, pero con una cantidad de fe como esa semillita puede ordenarle árboles que se arranquen y se pasen al mar y van a obedecer, dice. Entonces, ¿verdad? El que tiene fe, ¿verdad? Porque imagínese, usted puede estar, esta mañana puede tener un gran problema grave, puede tener una dificultad grave, pero usted tiene fe en el Señor, que el Señor le va a ayudar. Usted está creyendo firmemente, usted está firmemente creyendo, su confianza está puesta en el Señor, y de pronto el Señor se manifiesta y te saca adelante ese problema, te da la salida, te da la apertura para que tú salgas de esa dificultad, ¿verdad? Pero si no tienes fe, te vas a ir hundiendo, te vas a ir hundiendo, te vas a ir hundiendo, y vas a hundirte más y más y más, y vas a decir, ¿por qué? Que el Señor no me quiso oír, que el Señor no me quiso. No, es que no tienes fe. Ese es el problema. No es que el Señor no te escuchó, no es que el Señor no te ayudó, no, es que tú no le crees a Dios. Cuando le pasó a Pedro lo siguiente, que yo le voy a leer aquí en la escritura, en el capítulo 14 y el verso 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro se está hundiendo en el mar. Jesús vino a ellos en el mar, ellos estaban en una barca. Él no vino trayendo un barco, no vino dirigiendo una nave, no vino dirigiendo una lancha ni nada, sino que vino caminando sobre el agua. Vino caminando sobre el agua. Entonces cuando Pedro lo mira caminar sobre el agua, le dice, si eres tú, manda que yo camine también. Entonces Jesús le da la orden y dice, ven pues, si se baja Pedro y camina sobre el agua Pedro. Pero cuando Pedro dudó y se le agotó la fe, se hundió y se hundió hasta las orejas. ¿Por qué? Porque por eso Jesús, cuando lo agarra de la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, cuando
la duda vino, Pedro se hundió. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando viene la duda, empezamos a hundirlos, empezamos a sucumbir. No, que ya no puedo, que ya no se puede, y empezamos a ahogarnos, ¿verdad? Y tal vez el problema, Dios tiene el control del problema. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y a veces, grandes predicadores, venimos a hacer una gritolera, gritar, levanten las manos y de pronto, pero allá en lo interno solo es el bullón que hacemos, pero de ahí no tenemos fe. No, ya solo nosotros, no, porque lo que estamos es solo fingiendo. Solo es una fachada que creemos, pero no creemos. Pedro lo agarró al Señor de la mano, lo asió de él, dice, lo tomó de la mano y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué fue que dudaste? Si Pedro no hubiera dudado, hubiera seguido caminando hasta donde está el maestro, sobre el agua, como que hubiera ido sobre un piso de cemento, como que si hubiera ido sobre la tierra firme, no hubiera habido problema, pero el problema fue la duda y la falta de fe, ¿verdad? Entonces, puede que esta mañana usted esté pasando alguna lucha o algún problema, alguna dificultad que yo no sepa, pero Dios sí lo sabe. Pero ten fe, confía en el Señor. Y si le has orado al Señor, si le has pedido al Señor, ¿verdad? Sigue confiando en el Señor. Confía en Él, que Él te va a ayudar. Tu fe se supere, tu fe se afirme, tu fe crezca. Aunque tú dices, pero es que yo ya veo que no me solventó el problema, es que ya lo veo, pero no. En Dios no hay casos perdidos, ¿verdad? En el hombre sí, pero en Dios no. Si tú has orado al Señor, tú has clamado a Dios, tú has rogado a Dios, tú has pedido a Dios una ayuda, ¿sabes qué dice Marcos 11:24? Dice aquí, abajo donde te leímos primero. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire. Entonces, si has orado al Señor, si has clamado a Dios, si has pedido a Dios algo, cree nomás. Ten fe que lo ha recibido, que lo ha recibido ya. Y Dios lo hace. Dios se manifiesta. El Señor se glorifica. El Señor hace la obra. Pero si cree, si no crees, entonces no vas a recibir. Los discípulos vieron la higuera seca y vieron que la palabra que Jesús le había dicho se cumplió al pie de la letra. Y los discípulos se asustaron y dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y él les dijo: tened fe en Dios, solamente tened fe en Dios, les dijo. Hay que tener fe. Hay que confiar que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y nos va a ayudar y nos va a sacar adelante de tanta dificultad, de tanta situación difícil que podemos estar pasando, que podemos estar viviendo, ¿verdad? Y si usted no tiene fe, dígale: Señor, Señor, ayúdame. Como le dijo aquel hombre de Marcos 9:24, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, les dijo, ¿verdad? Porque el hombre no tenía fe, no
tenía incredulidad. Dice en Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hasta para eso Dios tiene poder, ¿verdad? Este señor tenía un hijo con epilepsia y los discípulos oraron por él y lo ministraron, pero el muchacho seguía lo mismo. Entonces lo traen al Señor y el Señor ve que lo que hay en ellos es incredulidad, porque a veces no es que Dios no pueda hacer el milagro, no es que el Señor no te pueda ayudar, el problema es incredulidad. La incredulidad de nosotros impide, la falta de fe impide que el Señor se manifieste. Entonces el padre del muchacho le dice al Señor que le ayude en su incredulidad, porque ahí estaba el tropiezo, ahí estaba el problema, ahí estaba la dificultad. ¿Por qué el Señor no, ¿verdad?, se manifestaba en el muchacho? Luego el muchacho fue sanado de ese espíritu de epilepsia. Hay muchas cosas que uno, ¿verdad?, tiene que aprender. Tú vas a cantar una alabanza, tienes que tener fe. Vas a predicar, tienes que tener fe. Vas a ofrendar, vas a diezmar, en todo vas a trabajar en la obra, tienes que tener fe que lo que estás haciendo no es en vano, que lo que estás sirviendo al Señor no es en vano, eso tiene recompensa. Pero es que al Señor no lo miro literalmente por ningún lado. No, usted no lo mira, pero Él es más real que lo que usted mira. Él es real, ¿verdad? Entonces es importante tener fe. Está pasando un proceso de prueba, de lucha, dificultad. Confía, ten fe, ten confianza en el Señor, que Él te saca adelante. Él te bendice, Él te ayuda, Él te libera, Él te da victoria, pero tienes que tener fe en el Señor, ¿verdad? Imagínense que dice que la palabra, cuando Abraham fue a obedecer una orden de Dios, que era que sacrificara a su hijo, ¿verdad?, que lo ofrecieran en ofrenda, en holocausto, pues que lo degollara y ahí lo quemara en fuego para que esa ofrenda subiera al cielo. Pero dice que Abraham llevaba una positiva fe de que eso no iba a ser así, que o sea, que su hijo no iba a morir allí, pues no iba a terminar allí, que su hijo iba a estar con él. Era la fe de él. Y esa fe, mire, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, dice: entonces Abraham, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren, dice la palabra: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Abraham va, ¿verdad?, al sacrificio y va a sacrificar a su hijo. Pero cuando observamos lo que él dijo, no era así. Dijo: iremos, adoraremos y volveremos, dijo. No dijo
sí, voy a ir a degollarlo allá arriba y lo voy a quemar y voy a venir yo solo, voy a regresar yo. No, él dijo, iremos, adoraremos y volveremos, ¿verdad? Esa es la fe que Dios quiere que tengamos nosotros, una fe positiva. Y así fue, pues. Fueron allá y hubo un sustituto, un carnero, apareció por ahí enredado en los cuernos en una zarza, dice, y Abraham le ofreció un holocausto y su hijo regresó y ya Abraham ya lo tenía para sacrificarlo y el ángel le dijo en el cielo, no lo hagas, ya sé que eres fiel. Fue cuando apareció el carnero, pero que se cumplió lo que Abraham dijo, iremos, adoraremos y volveremos, ¿verdad? Por la fe de estos hombres. Entonces, Dios quiere que tengamos fe, hermano, hermana. Dios quiere que nuestra fe prospere, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea mejor cada día, que seamos mejor cada día en la fe, que le creamos a Dios, ¿verdad? Hasta aquí la palabra del Señor esta mañana, que esta palabra nos ayude. Sin fe, si no tiene fe, no agrada a Dios. Haga lo que haga, por muy bonito que lo hagas, por muy bien hecho, por muy pulido que seas, si no tiene fe, de nada sirve. Si tiene fe, ya puede ser lo más humilde o quizás sea hasta tartamudo, sea hasta con algún físico, ¿verdad?, de tu cuerpo, de tu forma de hablar, con algún impedimento, pero si tiene fe, Dios te aprueba lo que haces, ¿verdad? Hasta aquí la palabra en el verdadero camino. Que esta palabra nos ayude y los bendiga siempre en el verdadero camino. En instrumento mortal, los que antes comían hierba. Este ha sido el poderoso mensaje de la palabra del Señor en